Colosenses, capítulo 3, versículos 22 y 24. Seguimos con NTV. Una de las cosas que yo creo que todos recordamos es nuestro primer día en nuestro primer trabajo. Primer trabajo formal, aclarando un poco. Y mi primer trabajo fue dentro de una paraestatal. Me tocó iniciar siendo ayudante de soldador. Yo no sabía nada de soldar, nada. Y todavía casi no sé nada de eso. Pero pues ahí es donde se pudo entrar a esta paraestatal. Y después de los exámenes, de análisis, de papeleos, con sindicato, etcétera, pues llega ese primer día. Y en ese primer día me presento al lugar de trabajo, a los talleres. Están todos los talleres juntos, de soldadura, pintura, albañilería, etc. Y llego puntual a las 8 de la mañana cuando iniciaba, a las 7 de la mañana cuando iniciaba, y ya estaban ahí algunos trabajadores juntos, platicando. Y me acerco ahí, pues deben saber, oye, ¿cuál es el taller de soldadura? No sé qué. Oye, ¿cuál es el encargado? No sé qué. Y ya me presento con él. Y ya después de la presentación, yo no lo conocía antes. Él no me eligió para que yo estuviera ahí. Y ya después de platicar lo inicial, quién era yo, a quién reemplazaba, por qué, etc. Le digo, bueno, ¿ahora qué hago? Y me dice, mira, ve toda esa basura que está allá de la serie de metal, pues, recógela y llévala al contenedor que está por allá. Y pues ahí voy, bote a bote, ¿no? Y pues él siguió platicando ahí con la mano. Y estoy dándole, era un montonzón que yo creo que no se había tocado desde que inició el taller. Y ya después de un rato, todo sudado. Ya terminé, ¿qué sí? ¿Ahora qué hago? Bien motivado, porque si es el primer día de nuestro trabajo, pues no llega uno con toda la pila y voy a echarle ganas y no, ya estoy pensando en planes de escalar y todo ese rollo. Y le digo, bueno, ¿ahora qué hago? Y dice, no, espérate, ya es la hora del almuerzo, vámonos a almorzar. 3 noches, no, pues que sí, ahí vamos. Yo siempre he comido rápido. Y pues yo a los 15 minutos ya estaba. Pero pues yo lo veía siguiendo platicando y todo, y bueno, me esperé a que terminara. Ya que terminó, bueno, ahora qué hago. Y así como que empezó a ponerme cara. Mira esas mangueras de los cilindros, recógelas todas, enróllalas allá con los cilindros y dale una barrida a todo el taller. Yo pensaba que él me va a enseñar a soldar. Bueno, pues ahí estoy barriendo y todo, pero haciendo torbellino y termino de aquí para allá, y él empieza, se sienta en un sillón. Todos los talleres tienen ahí como que un sillón, y pues ahí está haciendo un sillón leyendo el periódico. Y termino y bajo por aquí, por allá, y ya me acerco por allá, ya terminé ahora que. Y como que ya empezaba a ponerse molesto. Y ya cierro el periódico y hasta resojo. Se levanta, deja el periódico y todo. Y me agarra el hombro y dice, aquí me va a dar un consejo de esos de que él ya sabe de tantos años de trabajo, ¿no? Me va a dar un consejo que me va a ayudar el resto de mi etapa laboral. Y me dice, mira, chavo, aquí hay que llevársela tranquilo, porque si no, te van a ver los jefes y nos van a querer hacer trabajar así como tú ahorita. Hay que llevárnoslo tranquilo. Y para mí eso fue un impacto, porque desde chavos siempre nos dicen, haz esto, haz lo otro, pero hazlo ya. Hazlo rápido, hazlo bien. Y acá llegan, aquí llego más bien y me dicen, no, mira, despuesito, llévatela leve, despacio. Y para mí eso fue como que, pues, ¿qué no venimos? O sea, como que ya nada más venimos 8 horas, o sea, ¿por qué no sacamos lo más posible en estas 8 horas? Y bien pagadas. Y pues no, ese no era su pensar. Y después de ahí, pues ya no me quedé ahí de soldador. Era un contrato pequeño, cubrir unas vacaciones o una incapacidad, ya ni me acuerdo. Y estuve trabajando en otros lados, y después en plataformas, en cosas de tierra, en el norte, en el sur, en oficinas, en talleres, etc. Y como que me di cuenta que todos les habían dado el mismo consejo, porque siempre era un asunto de pues, llevársela tranquilo. Y algunos a lo mejor no les dieron el consejo, pero lo vieron y a lo mejor eso es lo que vieron, y pues empezaron a trabajar de esa manera. Y también empezamos a escuchar con el tiempo, yo creo que ustedes han escuchado varios dichos de la sabiduría, la
más entre nosotros, así nos vemos, los de los estados del norte dicen así de los estados del sur, o de los estados del sur. Alguien, alguna vez el presidente dijo que hasta es algo cultural el mexicano ser así, pero pues la vida nos enseña que eso no es cierto, no es algo cultural del mexicano. De hecho, la palabra de Dios no piensa eso tampoco. Hay cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento apuntando a los hebreos para que sean diligentes, para que sean trabajadores, en contra de la pereza, en contra de la deshonestidad. Y esta carta que estamos leyendo hoy no es la carta de Pablo a los mexicanos. Esos mexicanos de allá son los que necesitan estos consejos. Es la carta de Pablo a los colosenses, un pueblo de lo que actualmente hoy es Turquía. Turquía hoy en día abarca un poquito de Asia, un poquito de Europa. Y si pensamos en los asiáticos, no estamos pensando en un pueblo particularmente flojo. Sin embargo, la carta era para ellos. Ahora, si pensamos que un cristiano ha recibido una nueva vida y esa nueva vida impacta todo lo que es la vida del cristiano, todo lo que es la vida, eso impacta también su mayordomía. Pero ¿cómo debe manifestarse esa mayordomía de la nueva vida? ¿Cómo se vive ese evangelio en la nueva vida, en la mayordomía? Y eso es lo que vamos a estar reflexionando en este día. El evangelio en mi mayordomía, Colosenses 3, 22 al 24. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos, son solo 3 versículos. En NTV dice la palabra de Dios: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Bueno, el Evangelio en mi mayordomía. El primer punto es que me lleva a servir con sinceridad. Me lleva a servir con sinceridad. O si quieren le pueden poner de corazón, que es como bien de una manera con sinceridad. Hermanos, siempre hay que buscar extraer el espíritu de las Escrituras para aplicarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida de este tiempo. Porque aquí vemos, por ejemplo, que es una ordenanza hacia los esclavos. Entonces podríamos decir, no, pues esto no es para mí, ¿no? Y si nos ponemos a juzgar hacia las Escrituras, pues también podríamos decir, oye, lo de hace 15 días tampoco era para mí, era para las mujeres sunamitas. No, el espíritu del pasaje podemos aplicarlo en nuestra vida diaria en todos los aspectos de nuestra mayordomía. Y es que todos somos mayordomos. Todos somos mayordomos. Es más, no solo somos mayordomos de Dios, todos somos mayordomos de los demás. Por ejemplo, todos los empresarios, ¿qué dicen? Que su patrón, ¿quién es? Los clientes. Si el cliente quiere esto, el cliente siempre tiene razón. Aún el empresario, que supuestamente no tiene nadie arriba de él, tiene sus patrones, sus jefes. Los que son empleados, pues está muy claro quiénes son sus patrones. Los gobernantes dicen que el pueblo es quien manda. Esta predicación no tiene palabras. Los padres entienden que los padres creyentes entienden que es Cristo su jefe. Las mujeres deben estar sometidas a su marido y a Cristo, los hijos a sus padres, y así todos nosotros a nuestras autoridades. Todos somos siervos, y en cada área de nuestra mayordomía tenemos que tener claro que podemos servir al Señor. Como cristianos deberíamos reconocernos como esclavos, pero es algo que es chocante, para nosotros, porque el hombre de manera natural no quiere sentirse esclavo, no quiere sentirse esclavo de nadie, quiere ser el que manda, quiere ser el que define lo que hace, el que piensa lo que tiene que hacer, no está sometido a nadie más. Pero no dice la palabra que para Cristo, por Él y para Él y de Él son todas las cosas. Y no dice la palabra que Cristo nos dio nueva vida, no
¿No dice la palabra que somos llamados a obedecer sus mandamientos también, sus ordenanzas? No, Pablo mismo, siendo un ciudadano romano, dentro del imperio romano, dice: yo soy esclavo de Jesucristo. Y todavía dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, eso deberíamos buscar hacer, y eso nos debería dar un entendimiento y una humildad en nuestra mayordomía, que a veces, o muchas veces, nos puede llegar a faltar, pero ya llegaremos a ese punto. Ahora, primero, ¿qué áreas de mayordomía tengo? Porque si vemos este pasaje, podríamos pensar que solamente se está hablando de lo laboral, pero entonces eso dejaría fuera a las amas de casa, o eso dejaría fuera a los estudiantes. Las áreas de la mayordomía que tengo abarcan todo lo que el Señor ha puesto en mis manos. Ya hemos visto en la cuenta regresiva las 4 áreas de la mayordomía. Pero vamos a ir aclarando eso respecto a Dios. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy su hijo o no soy su hijo? Respecto a mi familia, ¿qué soy? ¿Cuáles son mis áreas de mayordomía? ¿Qué soy de mi familia como mayordomo? ¿Soy el padre de familia? ¿Soy el hijo de familia? ¿Soy la esposa? ¿Soy el nieto? ¿Soy el sobrino? ¿Qué soy? ¿Qué soy de mi familia? Ahí están mis áreas de mayordomía en mi familia. Respecto a mi ocupación, soy obrero de maquiladora, soy jefe de taller, soy soldador. ¿Qué soy? Soy estudiante, soy campesino. ¿Qué soy? Ahí está mi área de mayordomía. Respecto a la iglesia, ¿qué soy? Soy líder de un ministerio, soy siervo, soy miembro, no soy miembro, apoyo tales ministerios. ¿Qué soy? Ahí están las áreas de mayordomía. Respecto a mi país o la comunidad, ¿qué soy? Soy ciudadano, soy extranjero, pago impuestos, obedezco leyes o no lo hago. Tal vez soy funcionario de los padres de familia de una escuela o del gobierno. O sea, todas son esas áreas de mayordomía. Ahora, si ya tenemos ese perfil y cada quien pues haga su esquema de sus áreas de mayordomía, un fiel mayordomo va a buscar honrar al Señor en cada una de esas áreas de la mayordomía. Recordemos que, fíjense, normalmente cuando pensamos en el trabajo, pensamos que eso no tiene mucho que ver con Dios, y que lo único que hacemos para honrar a Dios es lo que hacemos los domingos, o tal vez en los grupos de amistad. Y siempre como que desvinculamos, a unos creyentes desvinculamos lo que es el trabajo. No pensamos que es un área donde vamos a dar gloria y honra al Señor. Pero vean lo que sucedía en Edén antes de la caída. Hay un pasaje que tienen ahí en su hojita. Y vean cómo no el Señor le dijo a Adán: oye Adán, yo te creé, yo soy Dios, y mi función para ti es que todo el día estés cantando salmos y alabanzas para mí. Porque eso es lo que yo quiero que tú hagas. No es lo que puso a hacer Adán en Edén. Vean lo que dice un extracto ahí armado de Génesis 2. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecieron en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para traer la tierra, ni había personas que la cultivaran. El propósito de Dios nunca fue: voy a mandar a mis ángeles ahí para que estén sembrando y para que extiendan el grano. No había personas que la cultivaran. Más adelante dice que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Y qué lo puso a hacer? Que él se ocupara de él y lo custodiara. Entonces después el Señor Dios formó en la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, y los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. ¿Estaba Adán honrando al Señor en esto que hacía? Claro, porque si no lo hubiera hecho, hubiera sido pecado. Hacer lo que el Señor manda es honrarlo, es obedecerlo. Para cultivar, cuidar el Edén y ponerle nombre a todos los animales. O sea, los primeros trabajos que se realizaron: agricultor, vigilante y biólogo. Porque no se puso a ponerles nombres ahí a los animales al ahí se va. Se puso a estudiarlos para darles un nombre acorde a lo que ellos eran en su biología. Entonces, una buena mayordomía va a buscar glorificar a Dios en todas las áreas, de todos los dones, de todos los recursos que el Señor nos ha dado. Ahora, si usted lo piensa, hay profesiones que no deberían existir, como policías, no deberían existir, abogados, no tengo nada contra los abogados, no deberían existir. En los deportes, referees, árbitros, no deberían existir.
el bar aéreo. Bueno, el otro tampoco, no deberían existir, porque si los deportistas jugaran de buena voluntad, si no se tiraran sus clavados, si no se metieran sustancias, no habría necesidad de referees que les recuerden las reglas, no habría necesidad de farmacólogos que los estén ahí analizando durante los partidos, no deberían existir los capataces en los campos, no deberían existir los supervisores en los talleres, no debería existir cámaras en los negocios apuntando a los cajeros, no debería existir, pero tienen que existir por causa del hombre. Pero nosotros los creyentes, ¿cómo manifestamos esa nueva vida? No haciendo necesario que nos tengan que poner una cámara, que nos pongan un supervisor, que se nos ponga un capataz, que se nos tengan que andar correteando por las deudas que tenemos, que se nos tenga que andar demandando por incumplimiento, sino que deberíamos caracterizarnos porque nuestras ocupaciones busquen glorificar a Dios en cada área de nuestra vida. La sabiduría mexicana, otra frase de la sabiduría mexicana es: al ojo del amo engorda el caballo. Pero aquí la palabra de Dios dice en este pasaje: obedezcan en todo a sus amos terrenales todo el tiempo, no solo cuando Dios los observa. Y uno pensaría: oye, un esclavo no tiene letra, o sea, porque si no latiguean. Pero vean cómo puede ser un esclavo aún en este tiempo y en este contexto, y aún así ser desobediente. Parecía que no tenían de otra, que no tenían ningún derecho, pero sí podían ser rebeldes. De hecho, el sistema romano los cobijaba bastante. Probablemente algunos esclavos tenían más derechos que algunos trabajadores de la actualidad, pero ese no es el tema de hoy. Y dice otra cosa: sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. O sea, la motivación no debe ser si estamos siendo vistos o no estamos siendo vistos. La motivación debe ser por el temor reverente que tenemos al Señor. No somos llamados a obedecer o a servir dependiendo de la conducta de los demás hacia nosotros. Si me trata bien, entonces sí lo sirvo. Si me trata mal, entonces no lo sirvo. Estamos llamados a obedecer por reverencia al Señor, por temor reverente que tenemos al Señor. Y aunque nuestra mayordomía no tenga que ver con los demás, no tenga su origen en los demás, sí puede tener un efecto en los demás. Recordamos en el mes de la familia, cuando se mencionaba que las esposas deberían estar sujetas a sus maridos, aún fueran inconversos, con el objetivo de ganarlos para el Señor. Y aquí Pablo, en un pasaje paralelo que está en Tito, menciona algo así: los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. Nuestro servicio debe ser buscar agradar a los demás. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces, aquí viene lo interesante: harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Si nosotros nos decimos cristianos y nuestra mayordomía es igual que la del mundo, pues ¿dónde está lo atractivo de eso? Y muchas veces pensamos que el Evangelio de Cristo es un concepto que debemos saber explicar. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es evangelizar? ¿O qué es decir? ¿Qué es lo que dices en el Evangelio? Y a veces nos paralizamos y no sabemos qué decir. Y eso hace que a veces no queramos evangelizar, porque no sabemos cómo explicarlo, sentimos que nos vamos a hacer pelotas. Pero noten que aquí Pablo dice que en nuestro servicio, en nuestra mayordomía, también se muestra el Evangelio. El Evangelio también es algo que se va a demostrar esa nueva vida en Cristo a través de nuestra mayordomía, en nuestro servicio, en nuestra honestidad, en nuestra diligencia, en nuestra confiabilidad. Y esto no solamente es agradable al Señor, sino que puede ser la herramienta que Él ocupe para mostrarse a los demás. Ustedes conocen la historia de Daniel. Él fue no solo profeta de Dios, sino administrador de Babilonia. Él entendió que su servicio no dependía de los reyes paganos a los que sirvió,
dependía de los idólatras de ese país, todo ese imperio. Él se dedicó a hacer las cosas bien por temor y reverencia al Señor. De tal manera que cuando le quisieron poner una trampa, no había nada que pudieran decir de él, nada malo. O sea, es cierto que pueden hablar mal de nosotros. Lo malo es que hablen mal de nosotros con verdad, o sea, que tengan razón en lo que dicen. Pero ellos buscaron y buscaron en qué podían atrapar a Daniel, y encontramos solamente lo que dice Daniel 6:4. Los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno y no encontraron nada en que pudieran criticarlo o condenarlo. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Imagínense que alguien va a nuestro trabajo a preguntar: oye, ¿cómo es Paco? Oye, ¿cómo es Ramón? Oye, ¿cómo es Gio? Y que contestaran esto: es fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¿Y por qué Daniel lo hacía? ¿Será que desde que llegó dijo: aquí puedo escalar y llegar a lo más alto? Esa era su motivación, porque a veces esa puede ser la motivación. Esa era mi motivación cuando llegué de ayudante de soldador. Pero esa debe ser la motivación. Su motivación era glorificar al Señor entre los paganos, y también el Señor utilizó eso para dar testimonio a los judíos de ese tiempo y a nosotros en este tiempo. Ahora, si eso se dijera de nosotros, ¿cómo a veces no podemos dormir por problemas laborales? A veces por problemas en los que nos metimos solos. Pero ¿no nos daría eso una gran paz cada noche? Si se dijera de nosotros y de nuestra mayordomía eso que se dice de Daniel. Ahora, no solo no nos daría una buena noche de descanso, no nos daría una paz respecto a Dios, saber que estamos sirviéndole, que lo que hacemos es por Él. A Daniel, como quiera, lo aventaron a los leones, pero la Biblia nos dice que el que no durmió esa noche fue el rey que hizo el edicto. Que a mí yo puedo especular que Daniel, después del susto inicial de ser aventado, yo creo que durmió plácidamente, acompañado por el ángel que el Señor envió a protegerlo. El otro, en cuanto amaneció, fue a abrir, no mandó que abrieran, fue a abrir personalmente el foso. Y Daniel no salió corriendo que ya la atrapan. Tranquilamente: yo no he pecado. ¿Qué dice? Yo no he pecado contra usted ni contra Dios. Yo estoy en paz. Daniel en Babilonia, José en Egipto y muchos otros pasajes de la Biblia nos van a mostrar que aún con todo en contra, el siervo fiel va a tener el beneplácito, la ayuda y la provisión de Dios. ¿Y saben por qué? Porque eso glorifica el nombre del Señor. En última instancia, eso glorifica el nombre del Señor. El mayordomo fiel extiende ese den a donde quiera que honra al Señor, y es una herramienta para darlo a conocer entre los no creyentes, como fue en el caso de Daniel, como fue en el caso de José, y como puede ser tu caso en el trabajo que tú realizas en este día. El Evangelio se muestra en la mayordomía. El punto 2: el Evangelio de mi mayordomía orienta mi corazón. Orienta mi corazón, es el punto 2. Dice el versículo 23: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Así, sin ser un estudio del INEGI, de acuerdo a la percepción que ustedes tienen, ¿ustedes dirían que la mayoría de la gente es feliz en su trabajo? Porque la mayoría de la gente no es tan feliz en su trabajo. De hecho, a mí me llama mucho la atención que la mayoría de la gente no trabaja en lo que estudió, los que tienen una carrera. ¿Por qué no son felices en su trabajo? Pues a lo mejor es porque les pasó como a mí. Llegaron a un lugar, tenían ciertas expectativas, cierto plan de vida, y conforme se va uno dando los topes y se va dando cuenta cómo se mueve el ambiente laboral, se va a dar uno cuenta
cuenta que no es así como se mueven las cosas. Y si uno quiere no dejarse llevar por esa corriente, pues no vas a llegar muy lejos en este mundo caído. O puede ser que sí, porque ya vimos con Daniel, de acuerdo a los propósitos de Dios puede ser, pero no es lo común. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente tiene sus expectativas y ve que no se cumplen y pasan años y ascienden a otro y ascienden a otro por el escalafón o por lo que sea y no necesariamente por méritos? Pues se amarga la gente. ¿Y cómo se demuestra esa amargura? Siendo un pésimo mayordomo en todo, en todo. ¿Por qué no diría no nada más en el trabajo? No, la persona que ya trae una amargura en la vida se va a manifestar en todas las áreas de su vida, se va a desquitar con su familia, se va a desquitar en otros lados. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que podamos llegar al punto que nos dice aquí? De buena gana, de corazón, ¿cómo le podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es considerar la providencia de Dios en donde estamos. ¿Para qué es la providencia de Dios? Es la manera en que Dios soberanamente orquesta todas las cosas para el avance de su reino, para el cuidado de sus hijos y para su gloria. El Señor orquesta todo eso, mueve todos los hilos para llevar a cabo esos propósitos. Pero también la providencia de Dios a veces permite el sufrimiento en la vida de sus hijos. No todo lo que el Señor permite va a ser para agasajar terrenalmente a sus hijos. De nuevo, ¿será que José quería ser esclavizado y llevado a Egipto? Y ahora le lleva a ser esclavo de Potifar. O sea, José nada más por esa situación tenía toda la excusa para vivir amargado, que para decir, no, yo voy a ser un siervo infiel, voy a robar. Cuando tuve la oportunidad con la esposa, órale, tengo toda la excusa de vivir amargadamente y hacer lo que yo quiero, pero él no lo hizo. Daniel igual, ya en esos puestos de poder, podía servirse con la cuchara grande. Los amigos de Daniel ya tenían posiciones de poder cuando fueron confrontados a adorar al estrato. Dijeron, no estimaron su posición, no temieron por su temor era deshonrar a Dios. Si tenemos un trabajo, aun sea un trabajo que no nos guste porque no está de acuerdo a nuestros planes, tenemos que considerar la providencia de Dios y qué parte quiere Dios que yo cumpla en ese lugar. Y esa idea es lo que me va a permitir cambiar mi perspectiva, ya no de mis planes, sino los planes del Señor. Una de las historias más emblemáticas de la Biblia, casi siempre se ocupa José, a Daniel, como les acabo de comentar, pero hay una parecida que es el caso de la reina Esther. Ustedes conocen esa historia, ella pasó de ser una judía más a ser la reina del imperio sirio, por una serie de eventos orquestados por Dios. Y después uno de los consejeros del rey conspiró para que el rey emitiera un edicto para matar a todos los judíos. El rey ni siquiera sabía que Esther era judía. Pero Esther tenía un familiar llamado Mardoqueo que le hizo ver que la providencia de Dios le había llevado a ese lugar y que no le había llevado a ese lugar para que disfrutara de ser reina, sino para que considerara el plan del Señor ahí. Y él estaba bien consciente de la providencia del Señor porque él ni siquiera tenía su esperanza en Esther. Dice Esther 4:14, en esta frase tan emblemática de este libro. Mardoqueo le dice a Esther, si te quedas callada en un momento como este, cuando estamos a punto de ser exterminados por el edicto, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. O sea, yo confío en el Señor, lo que está diciendo Mardoqueo aquí. Yo confío en la providencia del Señor. Pero tú y tus parientes morirán. Y aquí está la parte para Esther. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no el Señor orquestó todo en su providencia para que llegaras a este puesto aquí de reina? No quiere decir que entonces el Señor solamente nos va a utilizar cuando seamos gerentes o cuando tengamos una posición de poder. Nos puede utilizar como esclavos, como Daniel y como José, inclusive en medio de gente pagana. Y cuando nos encontramos en
pensamos en la providencia de Dios, en donde estamos, ya nuestro actuar no es el mismo, ya podemos actuar de corazón, con gusto. Porque fíjense otra cosa, si el plan de Dios es que yo esté en esa posición y yo reniego contra el Señor, ¿en qué posición me pone eso a mí, de enemigo del Señor? Ya también estamos entrando a un terreno peligroso de estar cuestionando la providencia del Señor. Es posible que hoy estemos en un trabajo así y que no entendamos y que no nos guste y que tampoco veamos cuál es el propósito ahí. Y es más, es posible que no lo llegues a saber, porque ninguno de estos personajes de la Biblia sabían qué estaba pasando mientras se desarrollaba la historia. Job, por ejemplo, no tenía ni idea de qué es lo que estaba sucediendo, no entendía, y sin embargo confiaba, seguía confiando en el Señor. Es posible, yo tampoco te puedo decir que para qué te puso el Señor donde estás ahorita, yo tampoco lo sé, pero sí sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Eso sí sabemos y en eso podemos descansar. Así que no tenemos excusa ni para amargarnos ni para hacer las cosas de mala manera, siendo unos malos mayordomos del Señor. El tercer punto, enfoca mi mente en Cristo. El Evangelio en mi mayordomía me lleva a servir con sinceridad, orienta mi corazón y enfoca mi mente en Cristo. El apóstol Pablo nos da uno de los pasajes más conocidos, justamente en la primera carta a los Corintios. Dice: sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo. Casi nunca pensamos, voy a tomar esto para la gloria del Señor, voy a comer esto para la gloria del Señor. Pero si hasta eso se puede hacer para la gloria del Señor, entonces cualquier otra actividad, cualquier otro acto de mayordomía, claramente también puede ser para la gloria del Señor. Aquí tenemos otro aliciente, no solo la idea que vimos en el punto pasado de ser parte de los propósitos del Señor. Aquí tenemos otro aliciente, que es esto que dice el pasaje del versículo 24: recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Recuerden, no olviden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Ahora, pues si estamos en un trabajo o en una situación en nuestra familia o en un contexto social o escolar que no nos gusta y empieza el Señor a permitir que el mundo nos apriete, pues nuestro primer instinto es mandar todo a volar. Pero la obra del Señor no es para que sus hijos manden todo a volar. Inclusive nos da las herramientas, nos da los recursos para perseverar. Es lo que nos dice Filipenses 2:13. Dios trabaja en ustedes. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El que como el poder es la Reina Valera, que es este pasaje. Pero también hay algo más, esta recompensa. Bien, vamos a suponer, y esta palabra es engañosa, porque recompensa suena a que nos la ganamos, ¿no? Imagínense que el Señor nos dijera, piensen en su nombre, ¿no? Fulano, vas a iniciar la carrera del cristianismo y de aquí lo que hagas va a llegar a esta recompensa. Ahorita ya tienes 100,000, pero cada vez que la riegues, cada vez que seas infiel, le vamos a quitar 1,000, le vamos a quitar 1,000, le vamos a quitar 1,000. Si fuera una recompensa, pues algo así esperaríamos, algo proporcional a lo que hemos hecho. Pero si eso fuera, hermanos, esta sería una motivación. Más bien diríamos, no, pues ya para qué le echo ganas, ya. Es más, creo que yo le debo. Ya no le echaríamos ganas.
Y de hecho, si nos vamos al tiempo en que se escribió esto, bajo la ley romana, un esclavo no tenía derecho de nada. Miren, no tenía derecho ni a sus hijos. O sea, si un esclavo tenía un hijo, una hija, era también propiedad del jefe, del patrón, del amo. No era propiedad de él y podía hacer con ese hijo lo que quisiera, inclusive matarlo si quisiera. Y otro día platicamos acerca de las costumbres con los niños. Podía hacer lo que quisiera. Y si eso podía hacer con un hijo propio, imagínense con un esclavo. Pero aquí Pablo les dice a los esclavos, que eran sus lectores originales: no olvídense de alguna herencia dentro de Roma. La herencia del Señor es la que van a tener. Piensen en eso, van a tener la herencia del Señor. Pero de nuevo, si pensamos que es una recompensa que vamos a tomar, que vamos a ganar, pues ya valió. ¿Qué vamos a recibir? Latigazos. Pero se nos promete una recompensa que no ganamos nosotros, sino que fue ganada por Cristo y otorgada a nosotros por gracia. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Oye, ahí dice que es recompensa y tú dices que es por gracia. A ver, ¿dónde sacaste eso? Bueno, las Escrituras interpretan a las Escrituras. Nos vamos un poquito más adelante con Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 1:4: ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, y aquí está lo importante, que no puede cambiar ni deteriorarse. Si puede cambiar, puede aumentar, los que quieran, o puede disminuir, pero aquí dice, está reservada, está tu nombre, no puede ir otro por ella, no la puedes perder, ahí está guardada, donde nada se corrompe, donde nadie roba, ahí está tu nombre. No puede cambiar ni deteriorarse. Ahora, si pensamos en Pedro, atacó a un hombre a espada, negó al Señor con blasfemias, dijo cantidad de cosas que continuamente tenía que ser silenciado. Y por si fuera poco, cuando Cristo le reveló el plan de ir a Jerusalén para ser crucificado, Pedro trató de impedirlo. Que no te pase eso, le dijo. Y Cristo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve el Señor. Y este Pedro tenía todas las razones para decir, no, la neta, yo ya no alcanzo recompensa. Y sin embargo dice, esa recompensa no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Por qué? Porque no la ganó Pedro, la ganó Cristo. Y por gracia nos es otorgada. Y esa es la buena noticia también. Ese también es el Evangelio de la mayordomía. Que si nosotros nos ponemos a ver las ordenanzas de la Biblia, nos quedamos tan cortos, que no podríamos aspirar a eso. ¿Quién no ha flojeado en el trabajo, o en la escuela, o con los papás? ¿Quién no se ha desquitado de alguien? ¿Quién no ha sido infiel en algo que se nos encargó? Oye, ve a la tienda y me quedé con el cambio desde chavos. O sea, ¿quién no ha hecho ese tipo de cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice? Que son contrarias a la buena mayordomía, a la fiel mayordomía. ¿De quién de nosotros podría decirse lo que se dice de Daniel? Bueno, espero que algunos de ustedes sí. De mí definitivamente no. ¿Quién no ha podido hacer más por su familia? ¿Quién no ha podido hacer más por cuidarse a sí mismo, su cuerpo, su templo, que también es parte de la mayordomía? ¿Quién no ha manchado el testimonio cristiano por alguna mala conducta pública? Y aún así el apóstol Pedro, que había caído casi en todas estas, dice que esa recompensa no puede cambiar ni deteriorarse. Oye, pero yo fui cristiano desde chavito. No puede cambiar ni deteriorar. Oye, yo fui cristiano ya cuando me estaba muriendo. No puede cambiar ni deteriorar. Oye, pero es que yo sí llegué a ser pastor de 20 iglesias. No puede cambiar ni. Oye, yo nada más ponía las sillas y limpiaba los baños. No puede cambiar ni deteriorarse. Es cierto que hay recompensas que sí son proporcionales. Ya también de eso se habla en Apocalipsis.
Pero esta recompensa de la que habla Pedro es la recompensa ganada por Cristo, en la que nos quedaríamos cortos y ya ni pensar en la otra. La respuesta está en Cristo. Esa recompensa la ganó Cristo, el que sí es siervo perfecto, el que sí es mayordomo perfecto, el que sí es mayordomo sin quejas, como dice este pasaje, el siervo que sí tuvo el propósito de Dios en todo tiempo, el siervo que sí confió en la providencia del Señor. Así que nosotros, sabiendo que esa recompensa ya la tenemos, ya está ganada en Cristo, ¿cómo debería ser ahora mi mayordomía en todas esas áreas? ¿Cómo debería ser? Debería ser así concreta, como siervos mal pagados. ¿No? Pues es que sí nos van a dar algo, pero es puras piñas. ¿Cómo debería ser nuestra mayordomía? O por amargura, no, es que el Señor no ha cumplido mis sueños terrenales. ¿Cómo debería ser nuestra mayordomía? Es todo lo contrario. Si consideramos eso, que no puede disminuir y no puede ser robada ni otorgada a nadie más, eso nos debería motivar en todas las áreas de nuestra mayordomía. Y la vida cristiana está cimentada precisamente en esta doctrina de la gracia. Así que el creyente encuentra sus motivaciones en la gracia, encuentra sus recursos en la gracia para llevar a cabo esa buena mayordomía. En conclusión, desde la creación el Señor nos ha dado trabajo por hacer. Es más, desde la creación y antes de la creación el Señor ha estado trabajando. Jesús dijo: aún mi Padre trabaja hoy y yo también trabajo hoy. Y si nosotros somos imágenes de Dios, no podría Dios decir: estos son mi imagen pero no trabajan. También debemos trabajar y trabajar como Cristo trabajó, que es nuestro modelo, con honestidad, con eficiencia, en todo lo que hacemos, en todo lo que se nos encarga, en todo lo que servimos, en todas las áreas de mayordomía, en cuidarme, en mis talentos, en mis recursos, en la iglesia, en todo debemos buscar esa mayordomía excelente. Si pudiéramos considerar nuestra mayordomía como un acto de adoración, y lo que hacemos no solo aquí cantar y orar, sino todo lo que hacemos en nuestra vida, entonces sí, nuestra mayordomía sería una ofrenda a Dios en todo momento. Y eliminaríamos cualquier sensación negativa, no prestaríamos oídos a esos dichos populares o esas mañas que vemos en el ambiente. No tendríamos ninguna tentación para esas situaciones. Así que pues oremos porque el Señor fije en nuestra mente la mayordomía y el Evangelio para que permee en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que el Señor ponga en nuestras manos. Señor, te damos gracias porque otra cosa que nos has demostrado, Señor, eres lo extremadamente generoso, Señor, que eres, con lo que nos permites tener, con los recursos. Señor, aún en esta vida podemos ver lo generoso que eres, lo misericordioso que eres, Señor, lo dadivoso que eres, Señor. Y nos das, Señor, nos pones en nuestras manos, pones en nosotros la vida, nuestro cuerpo, la salud, recursos, nos pones hasta en medio de una congregación, Señor, en medio de una ciudad. Todas esas áreas, Señor, son mayordomía para ti, Señor, y en todas esas áreas debemos servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de que no hay separación de mayordomía, ni en la casa,